Bueno, buenas tardes para todos. A continuación, a continuación vengo a presentarles pues como eh, el capítulo que me correspondió del libro que estamos trabajando, correspondiente a la técnica del eye tracking, la cual consiste en el seguimiento ocular como herramienta para estudiar y mejorar los procesos cognitivos y metacognitivos en entornos de aprendizaje basados en computador. Digamos que lo que pretendo hacer a modo general, pues es como explicar algunos de los conceptos que se trabajan en el capítulo, conceptos y digamos que los postulados más importantes del mismo. Tracking es una técnica con la cual se miden los movimientos oculares de un individuo. De esta manera, un investigador puede conocer lo que una persona está mirando en cada momento y la secuencia en la que sus ojos se desplazan de un lugar a otro. Seguir los movimientos oculares de los usuarios puede ayudar a los investigadores de la interacción humana-computador-humano a entender el procesamiento de la información visual y los factores que pueden tener repercusiones en la usabilidad de una interfaz. Finalmente, con las grabaciones de los movimientos oculares es posible proporcionar una fuente de datos objetiva para la evaluación de interfaces que a su vez pueden otorgar información para mejorar el diseño de las mismas. En este sentido, pues lo que vamos a enfocarnos principalmente es al eye tracking como una herramienta basada en el análisis del movimiento de los ojos cuando se está interactuando con una interfaz o cuando se está haciendo algún tipo de trabajo mediado por computador. Entonces, en lo que consiste es en que a partir de el movimiento que hacen nuestros ojos sobre esta interfaz, pues esto nos proporciona unos datos en relación a los puntos específicos que hemos mirado de la misma y cómo esto de cierto modo tiene un significado para el aprendizaje y cómo se puede utilizar para saber exactamente cómo los procesos de metacognitivos que los estudiantes están utilizando cuando interactúan con una interfaz. Título. Este capítulo trata sobre el uso del seguimiento ocular para evaluar los procesos cognitivos y metacognitivos y la carga cognitiva en entornos de aprendizaje basados en computador. Se discuten los beneficios del seguimiento ocular para estudiar tales procesos, como por ejemplo la información detallada que se proporciona sobre dónde estaba mirando el estudiante, en qué orden y por cuánto tiempo, o un participante, un usuario que se interactúe con una interfaz, pero también las limitaciones, como por ejemplo información que de pronto no es posible detectar a través de esta técnica. Además, este capítulo proporciona ejemplos de cómo se puede usar el seguimiento ocular para mejorar el diseño de una instrucción en entornos de aprendizaje basados en computadora y se abordan las oportunidades proporcionadas por el seguimiento ocular, pero también los desafíos técnicos que plantea la utilización de esta herramienta. Se utiliza la técnica o la herramienta de eye tracking. El seguimiento ocular y su relación con un estímulo permite a los investigadores determinar a qué parte del estímulo o a qué partes de ese estímulo una persona le asignó mayor atención visual, durante cuánto tiempo y en qué orden lo hizo. En este sentido, entonces, la herramienta del seguimiento ocular puede ser considerada útil para el estudio detallado de la asignación de la atención durante el aprendizaje en entornos informáticos. En este capítulo se proporciona una revisión de la investigación en la que se utilizó el seguimiento ocular para estudiar y mejorar los procesos metacognitivos en entornos de aprendizaje basados en computadora. Ok, con la técnica de seguimiento ocular eye tracking se permite medir y evaluar la información adquirida por una persona durante el proceso de lectura y durante la exploración de una imagen. Pues durante la búsqueda visual, los ojos realizan movimientos rápidos y pequeños, es decir, movimientos sacádicos y fijaciones. En este sentido, los movimientos sacádicos están seguidos por fijaciones y es durante estas que la información es adquirida e interpretada por el cerebro. Entonces, básicamente aquí, pues lo que debemos ser claros es en los dos conceptos, digamos, más importantes que busca medir el eye tracking, que son los movimientos sacádicos y las fijaciones, que pues más adelante vamos a explicar con más detalle. Respecto a lo que se busca medir a través de la técnica o la herramienta del eye tracking, se basa, pues
básicamente en dos conceptos. El primero corresponde a lo que es la fijación y el segundo son los movimientos sacádicos. Durante las fijaciones, el ojo está casi completamente inmóvil y la información se puede extraer de un estímulo. Como consecuencia, la ubicación y la duración de las fijadas proporcionan una indicación de a qué información se atiende y con qué intensidad se procesa esa información. Durante los movimientos sacádicos, por el contrario, es decir, los movimientos rápidos oculares entre varias fijaciones, el foco de la atención visual se traslada a otra ubicación y no podemos captar información visual, aunque parece que en determinadas circunstancias cierta información como el movimiento puede ser procesado de manera muy aproximada. Si bien el software de seguimiento ocular contemporáneo puede detectar fácilmente las fijaciones y los movimientos sacádicos, todavía no hay algoritmos adecuados para detectar una búsqueda suave, lo que por lo tanto requiere cálculos complejos de los datos de la mirada como tal. Otras medidas que se pueden obtener a través del seguimiento ocular y que pueden ser relevantes en la investigación sobre el aprendizaje por computadora corresponde a los parpadeos y la dilatación de la pupila. Los parpadeos del ojo son bastante fáciles de identificar y la frecuencia de ocurrencia depende, por ejemplo, del cansancio, que podrían ser como factores que de cierto modo pues influyen en que los procesos de aprendizaje pues se den de forma satisfactoria, que se vean un poco más retardados por este tipo de factores que influyen, los cuales pueden ser detectados a través de esta técnica del seguimiento ocular. En cuanto a la dilatación de la pupila, esta puede, por ejemplo, proporcionar información sobre la carga cognitiva. Sin embargo, es una medida difícil de usar, ya que la dilatación de la pupila es muy sensible a influencias de otros factores externos que pueden, de cierto modo, controlarse cuidadosamente, como por ejemplo los cambios de luz, los cambios en el brillo o en la presentación del estímulo que se le esté dando al estudiante o al usuario a través de eh, la plataforma como tal que se esté utilizando. En esta imagen podemos ver un poco más de cerca, como tal, los 5 tipos de medidas que se buscan a través de la técnica de lay tracking, que pues uno corresponde a la fijación, los movimientos sacádicos, las rutas visuales, el parpadeo y la dilatación de la pupila. Entonces, con respecto a la fijación, su definición nos permite entender que los ojos permanecen en una posición fija para tomar información, es decir, en fijaciones largas y fijaciones cortas. Las largas atienden a los intereses y la comprensión y las cortas al desinterés y la incomprensión. Con los movimientos sacádicos corresponden a los movimientos oculares rápidos que ocurren entre fijaciones. Estas son regresivas, repentinas y largas. Las regresivas atienden a la confusión y a la incomprensión, las repentinas al cambio de objetivo y las largas al cambio del centro de atención. Las rutas visuales es la suma de fijaciones y movimientos sacádicos. Pueden ser rutas rápidas y directas, como la fluidez cognitiva, y las rutas lentas y erráticas, como la confusión y la incomprensión. En el cuanto al parpadeo, corresponde al cierre y apertura rápida de los párpados, los cuales pueden determinar si hay una baja frecuencia de parpadeo, una mayor exigencia de atención. Si hay una alta frecuencia de parpadeo, quiere decir que hay una menor exigencia de atención. Finalmente, la dilatación de la pupila, que corresponde a los cambios en el tamaño de la pupila, los cuales representan si hay una dilatación que puede atender a los cambios y la activación emocional que pueda llegar a tener el estudiante cuando se enfrenta a pues interactuar con una interfaz o con un medio de aprendizaje mediado por computador. Cognitivos y metacognitivos en entornos de aprendizaje basados por computadora. Bueno, en relación a los datos del seguimiento ocular, estos pueden proporcionar información no solo sobre los procesos provocados por diferentes tipos de materiales, sino también sobre las demandas de memoria de trabajo impuestas por dichos procesos, es decir, la carga cognitiva. Así, por ejemplo, en el capítulo se exponen algunos ejemplos realizados sobre estudios realizados que mostraron que la dilatación de la pupila está asociada con la carga de la memoria de trabajo de un estudiante. Los participantes de este estudio tenían que memorizar una cadena de dígitos o una lista de palabras e informar de ellos, es decir, hacer una recuperación inmediata de los datos, o tenían que transformar una cadena de dígitos agregando un dígito a cada uno. Sus datos en las cadenas de dígitos mostraron que con
que con la presentación de cada dígito adicional, la dilatación de los alumnos aumentó, mientras que al informar cada dígito se disminuyó la dilatación de la pupila. Además, la dilatación de los alumnos se incrementó más rápidamente con las tareas más exigentes de aprender listas de palabras o transformar dígitos que con aprender cadenas de dígitos. Otros estudios utilizaron la dilatación de la pupila para investigar variaciones en la carga cognitiva durante las tareas de traducción, mostrando que las variaciones en la carga cognitiva durante una tarea de traducción se reflejaban en el tamaño de la pupila, pues las palabras más difíciles de traducir resultaban en niveles más altos de dilatación de la pupila que las palabras que eran fáciles de traducir. Bien. En cuanto a la mejora del aprendizaje, el seguimiento ocular también se puede aplicar para mejorar el diseño de los componentes de los entornos de aprendizaje basados por computador. Así, por ejemplo, se ha registrado que los movimientos oculares de los participantes en varios cientos de páginas web basados pues, en la interacción de páginas web se han desarrollado modelos en el que se predice con éxito la prominencia de elementos de una sola página web que puede informar a los diseñadores de páginas web como en qué aspectos específicos se puede mejorar. ¿Sí? Dependiendo, por ejemplo, de la forma en cómo una persona ingresa y hace la búsqueda de la información, en qué aspectos, imágenes o puntos específicos de la página web se concentra más y a partir de los datos que pues a través del eye tracking se proporciona, se pueden hacer mejoras sobre ese tipo de interfaces. En este sentido, pues lo que se permite es ver, por ejemplo, en un caso educativo, que cuando el estudiante se enfrenta a un ambiente virtual de aprendizaje o a interfaces diseñadas para mediar procesos de enseñanza-aprendizaje, pues en qué puntos específicos el estudiante se está fijando durante cuánto tiempo lo está haciendo, cómo lo está haciendo, se puede asimismo hacer como un seguimiento de todo el proceso que él hace para encontrar la información, cómo lo hace y demás, todo mediado por lo que sus ojos, los datos que sus ojos proporcionan. ¿Sí? Entonces, digamos que resulta pues una herramienta bastante interesante pues porque permite a partir de la visión pues obtener unos datos que son muy valiosos porque pues nos proporcionan exactamente como los focos o puntos de interés sobre los cuales los estudiantes proporcionan más atención, cuánto se demoran en ello, cuánto se demoran en hacer una tarea y pues esto realmente pues es lo que permite generar como resultados a partir de los cuales se puedan mejorar estos entornos de aprendizaje. Así, por ejemplo, los autores en el capítulo pues de nuestro libro correspondiente al eye tracking afirman que el seguimiento ocular se puede usar para revelar cuáles son las diferencias en la asignación exitosa referente a la atención cuando quedan pautas de la atención cuando un estudiante se enfrenta a la solución de un problema y que esta información se puede usar para desarrollar pautas o instrucciones para ayudar a los alumnos en entornos informáticos. Se muestra un ejemplo en el que participantes que tuvieron éxito para resolver un problema matemático asistieron relativamente más a un área determinada de la interfaz referente a una imagen que los que tuvieron que enfrentarse al mismo problema pero no tuvieron éxito con el mismo, pues no tuvieron una relación directa con la interfaz. En un segundo experimento se mostró también que la incorporación de una señal perceptiva para llamar la atención sobre cierto punto específico de la interfaz llevó a un aumento pues exitosa respecto a la solución del problema que se había proporcionado. Limitaciones del seguimiento ocular en el estudio de procesos cognitivos y metacognitivos. Se encontró que los estudios analizados anteriormente muestran que los datos de fijación ocular pueden proporcionar información interesante sobre la asignación de atención visual de quienes interactúan con una interfaz. Nos dicen dónde estaba mirando un participante, en qué orden, durante cuánto tiempo y cuánto estaban parpadeando. Sin embargo, estos datos requieren una cantidad sustancial de de inferencias sobre los procesos cognitivos subyacentes, ya que no explican por qué un participante estaba buscando en un lugar determinado por un tiempo y en qué orden lo estaba haciendo. Si bien el software de seguimiento ocular contemporáneo puede detectar fácilmente las fijaciones y los movimientos sacádicos, todavía no hay algoritmos adecuados para detectar una búsqueda suave, lo que por lo tanto requiere cálculos complejos en los datos de la mirada.
Asimismo, se establece que a pesar de que los datos sobre el movimiento de los ojos aún son difíciles de recopilar y analizar y con frecuencia deben triangularse con otras fuentes de datos, como los datos verbales, por ejemplo, para hacer inferencias sobre los procesos cognitivos asociados, sí ofrece una oportunidad única para estudiar ciertos tipos de procesos en un nivel de detalle que ninguna otra fuente de datos proporciona. Por ejemplo, las grabaciones de pantalla sin datos de movimiento ocular solo proporcionarían información sobre cuánto tiempo se atendió la página en su totalidad, no a qué partes específicas de la página pues se dedicó mayor atención. O en entornos de hipermedia, por ejemplo, las grabaciones de pantalla solo mostrarían en qué hipervínculos se está haciendo clic, pero no qué otros enlaces se consideraron anteriormente, pero no se abrieron, pues lo cual sería información bastante relevante para cuando nosotros estamos haciendo, digamos, pruebas con estudiantes respecto a ambientes de aprendizaje virtuales o interfaces con las cuales estamos mediando esos procesos de aprendizaje. En cuanto a la mejora de los procesos cognitivos y metacognitivos en entornos de aprendizaje basados en computadora, esta herramienta también se puede aplicar para mejorar el diseño de los componentes de los entornos de aprendizaje basados en computadora. Pues con el seguimiento ocular se puede usar para revelar cuáles son las diferencias en la asignación exitosa e infractuosa de la atención de los solucionadores de problemas. Y esta información se puede usar para desarrollar pautas o instrucciones para ayudar a los alumnos en entornos informáticos. El seguimiento ocular no solo es una herramienta útil para estudiar metaprocesos cognitivos y la carga cognitiva en entornos de aprendizaje basados en computadora, sino que también se puede utilizar de manera directa o indirecta en el diseño de componentes de dichos entornos para mejorar los procesos metacognitivos y fomentar el aprendizaje. A pesar de que los datos sobre el movimiento de los ojos aún son difíciles de recopilar y analizar y con frecuencia deben triangularse con otra fuente de datos como los datos verbales, para hacer inferencias sobre los procesos cognitivos asociados, sí ofrece una oportunidad única para estudiar cierto tipo de procesos en un nivel de detalle que ninguna otra fuente de datos proporciona. Pues se basa básicamente pues es en el movimiento como tal de los ojos, cosas que a veces pues nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo a través de la mirada podemos identificar este tipo de cosas? Consiste en una técnica realmente muy, eh, pues aunque un poco desconocida, muy novedosa. Pues sí, es una técnica muy novedosa, pues proporciona información realmente pues relevante en cuanto a si por ejemplo la interfaz o el ambiente virtual de aprendizaje o el ambiente al cual estamos exponiendo pues a los estudiantes resulta interesante a través de su mirada, ¿sí? Lo que ello proporciona, si de pronto las imágenes que se utilizan son las apropiadas dependiendo de la fijación que ellos tengan en la misma, si por el contrario les resulta poco interesante o si, por ejemplo, la interfaz proporciona el orden que realmente se requiere para que ellos alcancen la solución de la tarea o el problema propuesto, porque a veces simplemente como que diseñamos y se propone el ambiente, pero no se sabe si realmente ese ambiente es el apropiado y responde realmente a las necesidades de aprendizaje que el estudiante que se está enfrentando a ese ambiente tiene en ese momento. Digamos que esto es básicamente como una recopilación, así a modo general, de lo que era el capítulo de A-Tracking, a un video de consulta, el cual está el link ahí para consultarlo en YouTube, que explica un poco en qué consiste la herramienta y pues que realmente es algo novedoso, ¿sí? Que muy de pronto desconocido para muchas de nosotras, de hecho para mí lo es, pero que considero es realmente muy importante e interesante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de pues la evaluación de interfaces, ¿sí? De plataformas web con las cuales a veces generamos para que nuestros estudiantes puedan participar. Entonces les dejo el link. Esto era todo, digamos que como a modo general, como resumen de lo que se proponía en el capítulo. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier comentario.